Buenas tardes, William Arturo Velázquez Ángel, estudiante del programa de especialización de Derecho Laboral en la Universidad Libre y en desarrollo de la actividad propuesta por el doctor Carlos Arturo Guarín. Voy a hablar sobre una sentencia que nos allegó él, que desarrolla varios temas y que sintetizan factores muy importantes en el desarrollo del tema de la clase. Se trata de la sentencia 2562 del 2023 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Es una decisión en la cual es fundamental comprender a través de ella cómo operan las modalidades pensionales en el régimen de ahorro individual, especialmente lo que tiene que ver con el retiro programado y la renta vitalicia en el tema del reajuste anual de la mesada. La pregunta que se hace en esta sentencia de la Corte es quién debe reajustar la pensión cuando el afiliado pasa de retiro programado a renta vitalicia, si lo hace la administradora de fondo de pensión o la aseguradora. El planteamiento del caso tiene que ver con unos hechos que parten de la solicitud que hace un pensionado, el cual se encuentra en el sistema RAIS, en modalidad de retiro programado, recibe una mesada para el año 2008 aproximadamente de 720.000 pesos. En ese año ocurre una crisis financiera global que hizo que el capital de la cuenta individual de este cotizante, de este pensionado, perdón, cayera, para lo cual el fondo Porvenir, que era la aseguradora, la administradora de fondo de pensión, le sugiere cambiarse a la modalidad de renta vitalicia con la aseguradora Mapfre Seguros, que inicialmente empieza cotizándole o le ofrece una cotización de una mesada, le cotiza una mesada, perdón, de 600.000 pesos. Pero entre la cotización que le da la aseguradora y la aceptación del afiliado y el giro de la prima, el mercado sigue cayendo y la aseguradora debe recotizar la mesada bajando la mesada a 523.945, lo que dio lugar a que el pensionado interpusiera una demanda en contra de Porvenir y a la aseguradora Mapfre, buscando que se le indemnizaran los perjuicios y que se le reajustara la mesada, tomando como base el valor que recibía en el año 2008. En ese orden de ideas hay unas decisiones previas. La de primera instancia, que tiene que absuelve a ambas entidades de las pretensiones que tenía el demandante en ese momento. El tribunal, en cambio, en segunda instancia condena a las dos empresas, a las dos entidades financieras a reajustar la pensión con base en el IPC desde el año 2008 y hacia futuro. Y la AFP Porvenir interpone recurso de casación en contra de la sentencia de segunda instancia, lo que no hace la aseguradora Mapfre Seguros, por lo cual la Corte solo puede revisar lo que afecta a Porvenir, debido a que Mapfre, como anotó, no recurrió. El concepto clave que se dilucida en esta sentencia explica básicamente los regímenes y las modalidades, y para entenderlo la Corte habla sobre que existe un régimen de prima media con prestación definida, que es el régimen de reparto simple, y que existe un régimen de ahorro individual con solidaridad, que sería un régimen de capitalización, o es el régimen de capitalización. Explica la Corte que en prima media la pensión se financia como un fondo común y el reajuste anual del IPC es obligatorio. Explica la Corte con respecto al sistema de RAIS, que cada persona en este caso financia su pensión con su cuenta individual, y la mesada depende del capital acumulado y de los rendimientos que tiene este capital en el mercado de valores. Eso da lugar a que la Corte concluya que por eso el reajuste del IPC no puede imponerse igual que en prima media y en el otro sistema. Entra a explicar qué es el retiro programado. El retiro programado lo describe como la mesada que se recalcula cada año según el capital disponible, eh, que si el capital cae, la mesada disminuye, que si se deja de alcanzar para financiar al menos una pensión mínima, el pensionado debe pasar inmediatamente a renta vitalicia.
Aquí el afiliado, perdón, asume el riesgo financiero en este sistema y explica también la Corte en esta sentencia que es la renta vitalicia, diciendo que esta se contrata con una aseguradora y no con la administradora de fondo de pensión, que el capital pasa a ser de la aseguradora y se convierte en patrimonio de la aseguradora y deja de serlo del, del pensionado, y que la aseguradora una vez tome este saldo como suyo, lo que hace es asegurar un pago vitalicio y estable sin depender del mercado. Es un contrato que es irrevocable y desde ese momento la aseguradora de fondo de pensión ya no administra la mesada ni tiene ninguna responsabilidad sobre ella. Entonces la Corte debía resolver si Porvenir tenía la obligación o no de reajustar la mesada, incluso después de que el afiliado se había trasladado a renta vitalicia en cabeza o a través de la aseguradora Mapfre en este caso. Y además pregunta la Corte o resuelve la Corte si debía responder por los perjuicios causados por la disminución del capital. La decisión de la Corte dice que la aseguradora de fondo de pensiones no debe reajustar la mesada y que una vez el afiliado contrata renta vitalicia, la aseguradora de fondo de pensión deja de administrar el capital, deja de pagar la pensión y deja de calcular la mesada. Por eso Porvenir no podía ser condenada a reajustar una pensión que ya no pagaba ni tenía como responsabilidad en su administración. Aduce la Corte que el tribunal aplicó de forma equivocada el artículo 14 de la Ley 100 y en los artículos 48 y 53 de la Constitución Política. Y sobre la pérdida de capital dice que, si bien es cierto, hubo una demora de 7 días entre la aceptación del afiliado y el giro de la prima, no puede condenar a Porvenir debido a que Porvenir no tenía dicha responsabilidad. Dice que en ese lapso la cuenta perdió alrededor de 6.500.000 pesos por la caída del mercado bursátil, reconoce eso como dos verdades, pero como Mapfre fue condenada y no recurrió a reajustar, tomando una referencia a los 720.000 pesos que tenía, la Corte consideró que no hay perjuicio para el pensionado por ser asumido por Porvenir, o sea, Porvenir asumía el reajuste, asumió el reajuste en los años que tenía que hacer. El resultado final de la sentencia, la Corte decide casar parcialmente la sentencia del tribunal, liberar a Porvenir de cualquier obligación de reajuste e indemnización y mantener la condena contra Mapfre, pues ella no impugnó, como ya habíamos dicho. Con ello doy por terminado y agradezco, muchas gracias.